Pues como les habíamos dicho, aquí estamos con Luis Holguín Martínez, quien es director del plan Quisqueya Aprende Contigo, uno de los planes principales del gobierno del presidente Danilo Medina, y además miembro del equipo técnico de la Junta Nacional de Alfabetización. Hemos estado hablando mucho de alfabetización en estos 3 años. Y parece que se va a seguir hablando mucho, ya no solo de alfabetización, sino de todo lo que viene después de la alfabetización. Porque si usted creía que este gobierno se iba a dedicar nada más que a alfabetizar a los que no sabían leer y escribir, pues nos equivocamos, porque yo estoy entre ellos. Porque esto parece que pica y se extiende, como dicen los peloteros. ¿Verdad, Luis? Así es. Buenos días, bienvenido aquí. Gracias por la invitación. Y entonces, me imagino que está claro que nosotros el país, ha superado su meta o ha alcanzado su meta de alfabetización, ¿no? Y que bueno, ¿ahora qué? Se pregunta la gente. Ya yo sé leer y escribir, ¿ahora qué? Se dirían como decían los bachilleres, bachiller, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, el país... Bienvenido, Luis. Gracias. El Plan Nacional de Alfabetización se había propuesto integrar cerca de 851.396 personas que el censo del 2010 había identificado como personas analfabetas. Esa meta la superamos y hoy por hoy tenemos más de 888.000 personas integradas al Plan Nacional de Alfabetización. Y como tú bien señalas, la alfabetización es el primer objetivo del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, porque el plan, consciente de que no basta con enseñar a leer y escribir a las personas, sino que debe acompañársele y debe inducírsele a un programa que lo lleve a aprender durante toda la vida. El plan se concibió con 5 grandes objetivos. El primero, lograr la alfabetización de estas personas. El segundo, lograr que estas personas continúen su educación básica. El tercero, proveerles formación técnico-laboral que les mejore sus competencias productivas. El cuarto, estimular que estas personas tengan apoyo para emprender iniciativa productiva. Y el quinto, estimular que estas personas se integren a las organizaciones de sus comunidades. Y con esos 5 objetivos lo que buscamos es eso, que la persona una vez aprende a leer y escribir pueda continuar con mejores condiciones de vida, mejor ingreso, mejor calidad en todo el sentido de la palabra. Y es lo que buscamos con el Plan Nacional de Alfabetización. Mira, Luis, nosotros recordamos muy bien, porque nos tocó, éramos muy jóvenes entonces, oír aquella declaratoria, ¿no?, que hicieron la Revolución Cubana, Cuba libre de analfabetismo. Éramos muchachitos todavía. Y después vimos la Revolución Sandinista, que llevó a cabo también un proceso revolucionario, dicho sea de paso, y de educación, alfabetización, que fue intenso además. Nosotros aquí acabamos de llevar a cabo un proceso similar que no podemos decir, no hemos necesitado tomar las armas para llevarlo a cabo, como sí lo hicieron los cubanos y los nicaragüenses, y no hemos hecho la bulla que hicieron ellos para declarar al país libre de analfabetismo, ¿verdad, Guillermo? O sea, yo no sé si eso estará ahí, pero tenemos que hacer una bullita porque hemos superado la meta. Tú mismo lo acabas de decir, ¿no? Pero estamos esperando los resultados de las encuestas nacionales, que son las que nos pueden servir de base para definir la tasa de analfabetismo y asegurar que hemos igualado o disminuido al 5% la tasa nacional de alfabetización. Entonces esperamos los resultados de la encuesta en hogar del 2015,
que nos servirá para definir qué tasa de analfabetismo tenemos y entonces poder hacer esa fiesta nacional. Y es importante destacar que tras la decisión del señor presidente de enfrentar el analfabetismo con un plan masivo e integral como el Quisqueya Aprende Contigo, la población nacional asumió el plan, en la sociedad dominicana en su conjunto, asumió el plan de una forma ejemplar, que es lo que permite realmente que hayamos tenido estos resultados y logremos ese nivel de involucramiento, de incorporación de personas como lo hemos tenido, sin tener un proceso social como el vivido en esos países que tú mencionabas. Y eso habla muy bien de la madurez, de la conciencia del pueblo dominicano y sobre todo de la solidaridad de nuestro pueblo. La forma en que se ha integrado, las personas que se han sumado, las organizaciones, todos los voluntarios que hemos tenido, es lo que ha permitido que el plan hoy por hoy tenga el nivel de avance que podemos exhibir. Luis, habiéndose arribado a la etapa en la que ya ustedes están, ¿cuáles son, digamos, aún los bolsones en donde ustedes entienden de personas y quintiles, ¿verdad?, en donde ustedes entienden que todavía queda una parte que podría ser más o menos significativa de aquellos que no han sido identificados y que además pues tendrán condiciones muy particulares, ya fuese de discapacidad, de abandono social, de indiferencia o de falta de necesidad también. ¿Dónde ustedes entienden que se concentra aún estos bolsones? Tenemos personas que nos faltan por integrar en todos los segmentos y de todo tipo. Las personas con discapacidad siguen siendo unas personas que necesitamos llegar a ellos e integrarlos, salvando todos los obstáculos que podamos tener. Desde un principio el plan se preparó para incorporar las personas con distintos tipos de discapacidad, se ajustaron incluso los materiales. Pero hoy por hoy tenemos una necesidad de todas esas personas que entienden y han aceptado que no necesitan alfabetizarse, que no pueden alfabetizarse, que les da vergüenza reconocer que son analfabetos. Y por eso el Plan Nacional de Alfabetización ha llamado y está haciendo un llamado a toda la ciudadanía a que nos ayude a identificar y registrar esas personas que aún faltan por alfabetizarse. Y por eso queremos que todas las personas que nos ven, todos los ciudadanos que conocen a una persona que necesita alfabetizarse, que nos ayude reportándolo para nosotros integrarlos a los núcleos de aprendizaje que garanticen que esa persona se pueda alfabetizar. Te compro la convocatoria. Me parece que todo el país está atento a esto. Sería una gran forma de cooperar con una meta que es nacional, que no es ni siquiera solo del gobierno. ¿Cómo se identifica a uno que está todavía tan escondido? ¿Cómo podemos realmente saber quién? Es más, te pueden hasta decir que saben leer y escribir y sin embargo no serlo. ¿Qué técnicas podemos todos realmente usar para identificarlo? Porque los estereotipos no funcionan. A veces tú te topas con un friero que es un filósofo. Así de simple. Un limpiabota que te da clase de política. Y de geografía, geografía y te menciona las capitales del mundo. Y es importante que esto que tú señalas, Guillermo, porque a veces uno se forma la idea de que la persona analfabeta es poco inteligente, y es todo lo contrario. La persona analfabeta tiene muchos conocimientos y tiene muchas habilidades y tiene muchas destrezas. A principio que empezábamos a trabajar en el plan, un publicista llamado Charlie nos hacía el comentario de que se había dado cuenta y había descubierto a raíz de estar trabajando con nosotros sobre el tema de alfabetización, de que su chofer, que había trabajado con él por 12 años, era analfabeto. Y cuando parece que nos vio la cara de que no le estábamos creyendo que eso podía ser cierto, me dice, ¿cómo voy a saber que es analfabeto?
un chofer que cuando le estoy dando varias instrucciones me dice anótemelo en un papelito. Pero era un tigueraje del chofer porque al tenerlo escrito le podía pedir a cualquiera que le leyera y él hacer un checklist, chequear que había hecho todas las encomiendas que le habían dado. Aún sin saber leer y escribir, se valía de otros. Sí, si tú no ves, oyes mucho. Exacto. Entonces, esa capacidad que tiene la persona analfabeta de superar esa condición, superar esa limitación que tiene de no poder leer y escribir, hace que sea difícil encontrarlo. Pero siempre uno se va dando cuenta por las conductas evasivas ante todo lo que tiene que ver con la lectoescritura. Lo interesante de la situación en que estamos es que casi cada uno de nosotros, los que sabemos leer y escribir, conocemos por lo menos una persona que es analfabeta, que cuida en nuestro edificio, que es el jardinero, que limpia zapatos, que limpia los vidrios. Siempre tenemos a alguien que conocemos, pero quizás nosotros somos la única persona que sabe que esa persona es analfabeta. Y por eso es tan importante que reportemos ese caso. Nos hemos dado cuenta que a veces algunos de nosotros pensamos que reportar un analfabeto es poco y no lo valoramos. Hoy un analfabeto es significativo porque para esa persona quizás es la única oportunidad que tiene de ser integrado al Plan Nacional de Alfabetización. Lograda la meta, digamos, incluso lograda la declaratoria, ¿verdad?, de país libre de analfabetismo. Que significa un 5%, ¿verdad? Sí, o por debajo. O por debajo. Logrado esto, quiere decir que el país podría comenzar a plantearse seriamente, incluso a partir de la experiencia ya acumulada y de la movilización social misma que esto implica, podría comenzar a ver el llamado analfabetismo funcional. Podría comenzar a haber metas asociadas a la inclusión social sobre la base de que se produzca la escolaridad de muchos de estos recién graduados del alfabeto. Sí, las personas que se van alfabetizando, uno de los grandes logros que tienen es que comprueban que pueden aprender. Y eso es quizás uno de los principales logros. Un descubrimiento. Es un descubrimiento porque es superar y llegar a convencerse de que pueden hacerlo, de que pueden aprender. Y ese es quizás uno de los grandes logros cualitativos de la alfabetización. No es tanto las competencias que adquieren en la lectoescritura, en la matemática, es el que cambian su actitud, su comprensión de su capacidad. Y son capaces de plantearse nuevos horizontes. Y lo vemos en los testimonios. Ahora, el Plan Nacional de Alfabetización, consciente de que no podía quedarse solo en la alfabetización de esta persona, incluyó esa segunda meta de la educación básica. Y el Ministerio de Educación muy hábilmente ha desarrollado una estrategia que va a permitir superar un reclamo que por años hacían las organizaciones y hacían las personas que se alfabetizaban cada año, que es tener la facilidad para completar, para continuar su educación básica. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación? Ha desarrollado una modalidad flexible que va a permitir que la persona que se alfabetiza no tenga que ir a un centro educativo que normalmente funcionaba en la noche de forma presencial, sino que va a poder continuar su educación básica cerca de su casa en los días y horas que le sea conveniente, igual que como se alfabetizó. Y esa modalidad flexible ya se está probando, ya se está implementando en muchos lugares del país. Y va a permitir que esta cantidad tan grande de personas que se ha ido alfabetizando pueda ir incorporándose a la básica flexible y completar su educación básica y posteriormente continuar también en una modalidad flexible de la educación media y llegar a donde quiera llegar. Es decir, que esa posibilidad de la básica flexible da respuesta a una necesidad que antes excluía a muchas personas que se alfabetizaban de continuar su educación básica.
esto se confluye en una estrategia de mediano a largo plazo también de eliminar o reducir la llamada brecha digital, porque a todo esto, usted no puede ahora estar hablando de un código para que le sirva para toda la vida, cuando en realidad ya ese código no es el que... Y es que eso se da, querrámoslo o no. Hoy día vemos cómo, oíamos una alfabetizadora, una abogada que era alfabetizadora aquí en el Distrito Nacional, que decía que uno de los momentos más felices del proceso de alfabetización fue cuando, estando ella en la oficina, recibió un mensaje por WhatsApp de uno de sus participantes en el núcleo, y decía: hay clase hoy. Dice que ella paró de trabajar y le enseñó ese mensaje a todos los compañeros de la oficina, porque para ella era un logro que la persona que estaba alfabetizando le pusiera por WhatsApp. Muchas de estas personas son tan hábiles que tienen un celular, tienen números anotados ahí, pero no tienen los nombres asociados, escritos a los números, porque no lo sabían manejar. Y no tenemos relatos de muchas de estas personas que tenían los números y por los números sabían de quién era, claro, pero no tenían anotado el nombre. Entonces, la demanda de la tecnología en las habilidades de la persona está surgiendo de forma natural. Y yo creo que aunque el Plan Nacional de Alfabetización no ha incorporado el uso de las tecnologías en la metodología, porque sería un elemento que traería costos significativos, lo cierto es que las personas que se van alfabetizando van entrando en ese mundo de la tecnología, y ya en la educación básica y media sí podrá tener una mayor exposición, pero es interesante ver cómo ellos hacen uso ya a través de los medios de comunicación, de los celulares y el internet incluso. La tecnología está presente en todo el ambiente, sí, pero, y lo permea todo. Sí, pero la brecha es brutal, ¿eh? Sí. Grupos quintiles que tienen un 60%, según dice nuestra querida amiga del Indotel, en términos de acceso al internet y a los usos que este tiene, mientras que la mayoría tiene un 6% de acceso, lo que te indica que hay una brecha verdaderamente brutal, que está asociado a un tema de inclusión social, obviamente, pero es brutal, porque eso es lo que está planteado de cara al presente. La verdad es que lo importante es el adquirir la destreza lectoescritora. Porque a partir de ahí usted se va solo, y un teléfono inteligente aparece donde quiera ya, y va apareciendo cada vez con más facilidad, porque la tecnología se va abaratando, sobre todo la que va dejando de ser del día, porque es que todos los años te están cambiando los modelos de teléfono ahora, entonces unos van desplazando a los otros, y la verdad es que la gente se incorpora más de lo que uno se imagina. Es el caso que tú cuentas, es el caso que tú cuentas, pero creo que lo más importante ahora, a mí me interesa destacar dos aspectos. Recuperar un poco lo que tú decías al principio, ¿no? De las 5 etapas del proyecto, del programa de alfabetización. Primero, para que la gente sepa que aquí no se ha improvisado nada, que hay una gente por ahí hablando de improvisación. Y yo oía a Mayra Jiménez ayer hablando de Banca Solidaria, que con un solo grupo tenían 5 meses, con un solo grupo, preparándolo para que pudieran recibir el financiamiento que iban a recibir de Banca Solidaria. Esto para que los que están por ahí criticando las improvisaciones del gobierno. Entonces, esos 5 pasos, Luis, que tú hablaste al principio, y que son fundamentales para que veamos cómo es que se va a desarrollar. Lo primero es la alfabetización, desde luego, propiamente es el primer objetivo. El segundo, la educación básica, que estas personas que puedan a donde vamos ahora, ¿no? Si estamos ya, debo decir que realmente la básica flexible se ha fortalecido, la participación de personas en la básica flexible de jóvenes y adultos se vio enriquecida con el simple anuncio del Plan Nacional de Alfabetización. Desde que el presidente anunció el plan,
muchas personas que no habían completado la básica empezaron a acercarse, a volver a las aulas. Y eso es un impacto importante. Pero ya tenemos una cantidad de personas que se ha alfabetizado, cerca de 500.000, más de 500.000 personas han completado su proceso de alfabetización y están demandando mayor capacidad de absorberlos en la básica. Hay una idea de la cantidad, ¿no? 1%, porque se alfabetizaron 500.000, pero sí, ¿qué parte de ese 500.000? Normalmente en las mediciones que hemos hecho, cerca de un 70% expresa que desea continuar su educación. Y eso es alto, eso es alto. Pero la explicación que hemos encontrado es cómo cambia la actitud de ellos en el proceso de alfabetización. Yo siempre comento testimonios de personas que dicen, al principio yo iba al núcleo con los materiales de alfabetización escondidos debajo de la ropa, para que mis vecinos no vieran que yo estaba yendo a alfabetizar. Sin embargo, tan pronto, a las pocas semanas, que ellos se van dando cuenta de que están aprendiendo, de que pueden aprender, ellos olvidan su vergüenza. A eso es lo que le llaman hoy un apoderamiento. Un apoderamiento y un orgullo. Sí. Y por eso vemos testimonios de personas que uno dice, ¿cómo esta persona se atreve a salir en un video dando su testimonio, contándole a la sociedad dominicana ese gran logro que han tenido? Y es eso, es ese proceso de darse cuenta de que ellos son sujetos de una capacidad que ellos se creían que no tenían. Tenían dormida. Entonces el tercer objetivo va dirigido a fortalecer sus competencias productivas. Entonces ahí tenemos los cursos de formación técnico-laboral que a través del Infotep, a través de las escuelas laborales del Ministerio de Educación, le ofrecemos a estas personas. El cuarto objetivo va dirigido a apoyar emprendimiento. Muchas de estas personas que continúan su educación básica, que hacen cursos de formación técnica, emprenden iniciativas, vender productos en el frente de su casa, elaborar artesanías que están pudiendo colocar y vender, y de las más diversas actividades. Y ya ellos están iniciando. Vimos el caso de un grupo de mujeres que se alfabetizó, que se asociaron para una panadería. Pero también hay grupos que están haciendo artesanías, otros que están... Crianza de conejos. Crianza de conejos, elaboración de alimentos. Es decir, hay de los más variados sectores en que ellos están incursionando. Y por último, el objetivo de estimular que estas personas se integren a las organizaciones de su comunidad. Y ese quinto objetivo tiene un valor muy, muy significativo, porque las personas analfabetas o no participan en las organizaciones de su comunidad o participan muy pasivamente. Entonces, queremos que estas personas participen y se sientan sujetos de derecho y ejerzan ese derecho de participar activamente. Y es lo que buscamos con ese quinto objetivo. Como vemos, el Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo es un plan muy integral, muy inclusivo, pero es integral y tiene esa característica porque ha podido aprovechar las experiencias del pasado en el país. Y hemos recopilado todas esas experiencias pasadas para lograr que el plan en su diseño tenga un abordaje que dé respuesta a todas las necesidades que en el pasado habíamos estado teniendo y a las cuales algunas veces no habíamos podido dar respuesta. Por eso la integralidad y ese diseño que hoy podemos tener en el plan Quisqueya Aprende Contigo. Luis, como técnico, de cara al futuro y de cara a la experiencia, o a partir de esta experiencia que es de educación de adultos, porque es fundamentalmente de eso que se ha tratado. Sí, claro. ¿Cómo suponer entonces la calidad de la educación a posteriori de que estos adultos es decir, cuáles experiencias deja el propio proceso de alfabetización con adultos que puedan servir para mejorar la calidad de la educación básica flexible, como tú le llamas? Porque evidentemente se va a seguir tratando de una enseñanza para adultos.
Yo creo que la ley dominicana, la ley de educación, plantea que la educación de adultos es o debe ser un subsistema del sistema educativo dominicano. Y eso es algo importante. Pero a pesar de que la ley define el subsistema de educación de personas jóvenes y adultas como un subsistema, debemos reconocer que en el país la institucionalidad de la educación de adultos todavía no ha alcanzado ese nivel. Yo creo que lo que estamos experimentando con el Plan Quisqueya Aprende Contigo es y servirá para que esta experiencia marque un antes y un después y trabajemos para dotar a la educación de personas jóvenes y de adultos de una institucionalidad que permita asegurar que las personas jóvenes y adultas puedan continuar teniendo los espacios, las metodologías, los recursos para poder alcanzar la educación que necesitan y merecen a lo largo de toda la vida. Entonces yo creo que hay muchas lecciones aprendidas de este proceso. La voluntad política que hemos tenido, la participación de las organizaciones, la metodología. Yo no dejo de contar una experiencia que tuvimos en una de las visitas a un núcleo de aprendizaje con una especialista de la UNESCO. Y ocurrió que fuimos al barrio de Cristo Rey, íbamos a visitar 2 núcleos en ese sector, y la primera visita fue más rápida de lo que habíamos estimado, y teníamos que esperar unos minutos para ir al segundo núcleo. Y la animadora que nos acompañaba nos dice, aquí cerca hay otro núcleo, que si ustedes quieren podemos ir ahora, que están reunidos. Y fuimos. Resultó que ese núcleo, el segundo núcleo que visitamos, que no estaba programado, para mí fue el mejor núcleo de ese día, que visitamos ese día. Y no estaba programado. Gracias a Dios ocurrió eso. Y ahí hubo una señora que nos contó, y ella dijo que era la señora de más edad de ese núcleo, que alguien le había preguntado, no sé si un pastor, un sacerdote, un líder, alguien le había preguntado, ¿qué es lo más importante que tú has aprendido en la alfabetización? Y la respuesta de esa señora para mí fue impactante. Ella dijo, que me han enseñado a dialogar. Yo como psicólogo lo que entendí fue el diálogo, la conversación entre 2 o más personas. Y me quedé en esa lectura de lo que ella expresaba. Pero cuando ella explicó, lo que ella decía, lo que ella quería decir es, he aprendido que yo tengo algo que contar, algo que decir, que es importante para los demás, que yo puedo enseñar a los demás, pero también que yo puedo recibir de los demás. Es decir, así como yo tengo algo que contar, los demás tienen algo que contar. Entonces, esa es otra lección que yo creo que trasciende. La metodología de alfabetización de adultos, de educación de adultos, que estamos practicando en el país, ejerciendo en el país, ayuda a que la persona se empodere, a que la persona crezca como ser humano, como persona, y desarrolle toda su competencia y sobre todo valore lo que sabe y lo que tiene. Entonces ese proceso que hemos logrado que en el país se vaya generalizando, porque es importante destacar que en el país tenemos más de 56.000 voluntarios que han sido capacitados en una capacitación de metodología de alfabetización de jóvenes y adultos que dura 3 días, con otras sesiones a lo largo del proceso de fortalecimiento. Entonces, en el país tenemos ya mucha capacidad para hacer que la educación de jóvenes y adultos siga siendo cada vez más productiva, más efectiva. Y todo eso viene a fortalecer ese subsistema. Y yo creo que cada experiencia que vamos teniendo va aportando y va haciendo que el proceso sea más rico y que la educación de adultos salga beneficiada de este proceso. Luis, pero esos 56.000 voluntarios son ya una riqueza. ¿Qué piensan ustedes hacer con ellos? Porque eso hay que aprovechar. Desmovilizarlo sería una un desperdicio. No. Los 4 objetivos que tenemos por delante y el primer objetivo que también continúa hasta lograr 0 analfabetismo en el país, implica muchas actividades. Además, el plan no es estático. El equipo técnico del plan
acaba de integrar un nuevo elemento en la continuidad educativa, que es la creación de clubes de animación de la lectoescritura. Esto no estaba contemplado en un principio y se ha planteado como una alternativa para esas personas que desean seguir desarrollando su capacidad de lectura, su capacidad de escritura. Tenemos personas que se han alfabetizado, que escriben décimas, que hacen poesía. En días pasados una señora de 83 años, en un acto de reconocimiento y certificación en las Fuerzas Armadas, pidió la palabra y hizo declamó y cantó unas letras de autoría suya felicitando al presidente. Eso somos los dominicanos. Y lo que queremos con estos clubes de lectura y escritura es animar a que las personas continúen desarrollando, porque muchas de estas personas quizás no les interesa continuar la educación básica o hacer cursos de formación técnica, o quizás además de continuar la educación básica y hacer cursos de formación técnico laboral, quieren seguir desarrollando sus capacidades. Luis, a propósito de esto, ¿qué porcentaje, si lo tienen ustedes estimado, de esos 56.000 voluntarios son de alguna manera o están vinculados al sistema educativo? Yo no tengo el cuantificado, pero sí te puedo decir que la cantidad de personas, de profesionales de la educación o áreas afines, que había participado en concursos docentes en el Ministerio de Educación y no había aprobado, y que luego de participar como alfabetizador, como animador, ha participado y ha aprobado en esta nueva etapa, en esa nueva participación, ha sido sorprendente. A cada momento nosotros tenemos que sustituir animadores, alfabetizadores, porque han sido ingresados al sistema educativo dominicano por haber ganado un concurso docente. Muchas veces hemos conversado esto y yo he llegado a la convicción de que a veces el haber tenido la experiencia de ser alfabetizador genera un cambio en la actitud de ellos, genera una comprensión de muchos de los conocimientos que ellos habían visto en teoría en las aulas de la universidad. Y es que este proceso es tan rico para el participante que se está alfabetizando como para la persona alfabetizadora que les está guiando. Porque como son jóvenes y adultos que tienen experiencia, que tienen conocimiento, para él también es rico el proceso de discusión que se hace ahí y es transformador. Y por eso muchas de las personas que participan como alfabetizadores luego ingresan al sistema educativo. Muchos otros incluso podrán integrarse en la misma básica flexible para jóvenes y adultos. Y quiero recordar, Guillermo, que estamos hablando con Luis Holguín Martínez, ¿sí? Porque la gente se puede... Director del Plan Quisqueya Aprende Contigo y miembro del equipo técnico de la Junta Nacional de Alfabetización. Estamos hablando como un cuadro de la alfabetización y de la educación dominicana. Mira, Luis, en los 5 aspectos que tú mencionas de ese plan, el último es la asociatividad, que a mí me parece que es, primero, una cuestión fundamental. Fundamental no solamente en esta, sino en toda la sociedad dominicana, en todas las áreas del país. ¿Qué los lleva a ustedes a caer en la asociatividad? Siendo la asociatividad, ese último peldaño, diríamos, un elemento que es transversal. Claro. Porque ya desde el momento que ustedes, que el país, que el gobierno ha articulado los grupos de alfabetización, hay ya un paso fundamental hacia la asociatividad de esta gente, ¿no? Porque lo pone al final, siendo un eje que atraviesa. A mí particularmente me interesa saber por qué caer allá. No, tiene el quinto objetivo, pero no es un abordaje en ese orden, porque la participación en el Plan Nacional de Alfabetización es permanente, desde su diseño inicial hasta
a lo largo de todo el proceso, la participación es un eje presente. E incluso en los materiales de alfabetización, que está basado en los derechos de los seres humanos, se incluye el derecho a la participación, a la organización. Y desde ahí se está discutiendo y se está estimulando la participación de las personas. Solo que no pueden presentarse esos 5 elementos sin que tengan un orden, porque no pueden tener un mismo lugar. Ese elemento de la asociatividad en el plan de alfabetización lo valoramos mucho, sobre todo en la población analfabeta, porque si queremos aprovechar la alfabetización en toda su dimensión y de una forma integral, tenemos que reconocer que la alfabetización va mucho más allá de los conocimientos de las habilidades de lectoescritura. Entonces, por eso es tan importante que la asociatividad sea parte del plan y sea parte de lo que estimulamos, porque mucho de lo que queremos lograr, la transformación que queremos lograr en la persona que participa, se va a ver expresada en ese ejercicio de sus derechos y de su participación en las organizaciones. Por eso es tan importante ese objetivo. Y aunque es el quinto, no es menos importante que todos los otros. Al contrario, porque es el que resume todo lo otro y es el que explota, aprovecha todo lo otro. Por eso incluso en la iniciativa de apoyo al emprendimiento, que es el cuarto objetivo, uno de los elementos que se propicia es la asociatividad, es la economía solidaria, las cooperativas. Son una de las alternativas que estamos tratando de estimular en esta población. Muchos prefieren iniciar proyectos educativos individuales, pero muchos otros, como tú bien señalabas, se asocian entre sí o con otras personas para iniciar, para participar en estos proyectos educativos. Así que la asociatividad en el plan Quisqueya Aprende Contigo está presente no solo con los participantes que se alfabetizan, sino también con las organizaciones que apoyan, con la forma en que se ejecuta el mismo plan. Es consustancial a todo el proceso. Sí. Pero lo interesante para mí, lo revolucionario de esto, lo transformador, todo lo que se quiera, lo rico de esto, es que uno ve que por primera vez, al menos me parece a mí, ¿no? Y lo digo honestamente, sinceramente, por primera vez en la República Dominicana hay como una articulación gobierno-sociedad, pero un gobierno que tiene muy claro cuáles son los aspectos que tiene que trabajar, porque cuando hablamos de asociatividad a este nivel, hay que verlo también con el gran proyecto de asociatividad que está promoviendo el Estado a partir de las mismas visitas sorpresas, claro, de ese apoyo que se les da a las cooperativas, a las asociaciones, a esos emprendimientos comunitarios que se llevan a cabo. O sea, se está trabajando la sociedad como la asociatividad como lo que es un elemento fundamental, sine qua non, en la sociedad entera, ¿no? Y planteado así como está planteado en este plan de alfabetización, que es mucho más que un plan de alfabetización, es un plan de promoción social, de desarrollo humano, concebido con toda la de la ley. Claro. Es realmente innovador. Claro. Y es que el plan Quisqueya Aprende Contigo es parte de la estrategia Quisqueya Sin Miseria, que ataca la pobreza, la exclusión. Y es importante esto que tú señalas, de que el plan ha logrado ser un único plan de alfabetización en todo el país, manejando una pluralidad, porque el plan cuenta con una estructura de organizaciones, de actores que participan, desde una Junta Nacional de Alfabetización, en donde participan representantes de los principales sectores de la vida nacional, una Junta Provincial que es dirigida por los señores senadores y senadoras de la provincia, en donde participan como secretarios los directores regionales de educación,
pero confluyen ahí representantes de las principales organizaciones de la provincia. Una junta municipal que son dirigidas por los alcaldes y alcaldesas de cada municipio, donde participan como secretarios los directores de los distritos educativos. Y fíjense que estamos integrando la presidencia a cargo del principal funcionario electo a ese nivel de la provincia o del municipio y el máximo representante de la estructura de educación, del Ministerio de Educación, director regional y directores de distrital. Pero participan representantes de las diversas organizaciones de esa instancia, esa comunidad, la provincia o el municipio. Estamos hablando de 32 juntas provinciales, 155 juntas municipales y 66 juntas de distritos municipales que demandaron la conformación de juntas. Es decir, que ahí tenemos un nivel de participación, pero cuando sumamos la cantidad de organizaciones que se han sumado a trabajar en la búsqueda e identificación de las personas que necesitan alfabetizarse, que se han sumado a conformar núcleos de alfabetización, de aprendizaje para estas personas, entonces vemos que es verdaderamente un proyecto nacional que toda la sociedad dominicana ha acogido y está ejecutando junto al gobierno. El gobierno desde un principio está claro de que solo no podíamos implementar esto. Y la gran riqueza es ese ejercicio de participación masiva de todas las instancias en un enfoque de participación con una direccionalidad y unos principios que guían el actuar de Quisqueya Aprende Contigo. El presidente ha hablado en algún momento de que esto es el rostro de la libertad, ¿verdad? Sí. Sí, el nuevo nombre, el nombre de la libertad. El nombre de la libertad, que es este derecho. Ha hablado también de la necesidad de 12 años de escolaridad atendiendo a un nuevo modelo, a la revolución educativa que ha implementado para salir de la pobreza. Eso quiere decir que el país, y ahora hablo del país, no solo gobierno, sociedad, tienen metas importantes que formularse a partir del 16 de agosto del 16, puesto que ya se trata en gran medida de recoger los frutos de este periodo gubernamental, pero obviamente que los técnicos no lo serían si no están proyectando los otros 4 años, ¿verdad? Así es. Grandes cosas para esto, formular ese nuevo plan de cara al desarrollo, a seguir invirtiendo en la libertad de la gente. El reto es cómo podemos fortalecer y continuar esta experiencia del plan Quisqueya Aprende Contigo. ¿Qué nuevas alternativas? Así como ha surgido los clubes de lectoescritura para animar la lectoescritura, ¿cómo podemos generar las nuevas acciones que van a permitir la continuidad de la educación en todas estas personas? Esto genera una iniciativa que no puede pararse, no es un asunto que puede terminar en 4 años. Yo creo que la sociedad dominicana ha experimentado el disfrute de este proceso de cambio y ahora nos toca diseñar qué otras acciones van a fortalecer esta iniciativa, van a mantener y van a crear las condiciones para que esto perdure y se desarrolle. Yo creo en los atajos. Quizás no hay que seguir todo linealmente, sino caerle a atajos. Yo recuerdo una universidad que enseñaba y cobraba por enseñar COBOL. Ya a nadie se le ocurre esto. No. Sí. Hay que salir, maestro. Gracias a Luis Holguín Martínez, director del plan Quisqueya Aprende Contigo, y además miembro del equipo técnico de la Junta Nacional de Firmas de Alfabetización, que es parte de aquel plan grande, Quisqueya sin miseria, Luis, ¿verdad? Como tú nos has recordado. Les toca a ustedes, sean el jurado, ¿verdad, Guillermo? Como diría don Alberto Mengual. La mesa está servida. Gracias por estar aquí con nosotros, Luis. Y gracias a ustedes. Ustedes también no oyen por como un pequeño ruido. Un pequeño ruido. Sí. Será un eco, será un eco. Es Ecomundo que viene por ahí con Lucas Vicens, el economista Lucas Vicens. Quédese ahí.